¿Por qué Fidel Castro era querido en muchas partes del mundo? Vamos a analizar y a reflexionar sobre ese tema. A veces nosotros los cubanos, en nuestra locura perdemos la perspectiva de quién fue Fidel. Y Fidel es el origen y el todo de todo lo que ha pasado en Cuba y de lo que está pasando en Cuba y de lo que va a pasar en Cuba. Y Fidel fue un hombre muy inteligente, que se ganó el amor, el cariño de muchísima gente fuera de Cuba. Vamos a obviar el tema cubano, porque ese no es el punto. El punto es por qué Fidel era apoyado por tanta gente en el mundo entero. Y una de las causas de que por qué Fidel Castro fue apoyado es porque él apoyó todas las causas injustas que habían en este planeta. Todas las causas injustas, todas las peleas de los pobres contra el poder hegemónico, o el poder más grande, o el racismo, o contra el armamentismo. Y también usó el antiamericanismo. Se convirtió en el líder del antiamericanismo. Y quiero decirle a ustedes que si ustedes no saben que el antiamericanismo es enorme en este planeta, no porque sea una realidad, sino porque ha sido utilizado para poder dominar a las masas de esos pueblos y poder justificar la pobreza de esos pueblos. No sé si me hago entender. No es que los americanos tengan el 100% de la culpa de la pobreza de este mundo. Eso es falso. Puede ser que tengan un por ciento, no sé qué por ciento será, pero si le pones a mirar, el mayor responsable de la pobreza que existe en este mundo son de los propios gobiernos de esos países. Pero ellos, para justificar que lo que están haciendo, ellos tienen que usar de que el imperio, los grandes poderes, el imperialismo yanqui es el culpable, para que la gente no lo vean en él. Pero vamos a ver el tema. Aquí mismo en Estados Unidos, ¿por qué la comunidad o los líderes de la comunidad afroamericana siempre han apoyado a Fidel? No la dictadura, porque ellos en realidad, muchos de ellos no tienen ni idea qué es lo que pasa en Cuba, pero apoyan a Fidel. Porque en la causa de la lucha en los Estados Unidos, de la igualdad entre negros y blancos, ¿en qué posición se puso Fidel? Fidel no se puso en la posición de los blancos o del poder de Estados Unidos, no. Él se puso al lado de la causa de los afroamericanos. Y esos líderes afroamericanos que estaban involucrados en su problema, ellos no se ponían a investigar qué estaba pasando en Cuba, si en Cuba, cómo vivían los negros en Cuba, ni nada por el estilo. Ellos daban por hecho que ese señor, si era capaz de entender la causa de ellos, se supone que en su país ese problema ya estaba resuelto. O sea, esto de que busca, no, la gente no pierde tiempo en eso, porque póngase a pensar, usted verdaderamente se pone a buscar qué está pasando en China, qué está pasando en Vietnam, qué está pasando en Francia, qué está pasando en Indonesia, qué está pasando verdaderamente no vamos a hablar de Nicaragua y Venezuela, porque son cosas que más o menos estamos cercanas a ellas, pero usted sabe lo que está pasando en Uruguay, usted sabe verdaderamente qué está pasando en Belice, lo puede buscar, se puede informar, pero usted no pierde tiempo en eso. Y ese mismo tiempo que no pierde usted, no pierden tampoco los líderes, porque dice, coño, si este hombre nos está apoyando, este hombre está a favor de la lucha de nosotros, de que tengamos derecho a votar, de que no se nos trate mal, de que no se nos vote, de todas esas cosas, entonces hay que decir que en su país ese problema debe estar resuelto, en su país ese problema no debe existir, en su país debe haber una democracia, en su país debe ser la gente, aparte te pone la foto, todo el mundo el 26 de julio, todo el mundo el 1 de mayo, todo el mundo Fidel, esta es tu casa, y ellos dan por hecho de que en Cuba hay alegría y felicidad. Ese es en el caso norteamericano. Pero podemos ir caso por caso en África. Cuba se puso al lado de los pobres que estaban siendo invadidos o que estaban siendo expropiados o que estaban viviendo como miserables bajo los imperios europeos. Bajo el imperio de Inglaterra, bajo el imperio francés, bajo el imperio de Portugal, otros imperios que habían en su momento, que eran dueños de esos territorios, que explotaban esos territorios, donde los negros de África no tenían ninguna oportunidad. Y Fidel se puso al lado de esos negros.
esos negros ya daban por hecho de que en su país no había problema, de que en Cuba no había esas cosas, donde Fidel te mostraba la foto el 1 de enero, te mostraba eso en las elecciones, que el 99% votaba por él. Ellos no iban al detalle a investigar, déjame ver cómo votaron, déjame ver cómo piensa el pueblo cubano. No, ellos no iban a esos detalles. Usted no lo hace tampoco. Daban por hecho de que en Cuba la población apoyaba en un 100% ese sistema. Y que ese sistema electoral era el que ellos querían y lo apoyaban. No se detenían a buscar de que cuántos fusilamientos había, no se detenían a buscar cuántos presos políticos, no se detenían a ver por qué si habían cubanos exiliados en el mundo entero. Eso no era un problema de ellos. Ellos estaban involucrados en su problema. Vieron un tipo que se paraba en las Naciones Unidas y arengaba a favor de ellos. Y ellos decían, coño, este es mi socio, este tipo está hablando por mí, este tipo está hablando de mí, me está apoyando. Y ellos lo apoyaban. Porque daban por hecho en que en su país había una democracia, y una democracia que mayoritariamente lo apoyaba a él. No entendían, no le preocupaba, no lo buscaban, porque no era su interés, no era necesario para ellos ver qué era la realidad de lo que estaba pasando en Cuba. Y así podemos ir a lo que pasaba, los grandes problemas que habían en Centro y Sudamérica con las dictaduras de derecha. ¿Dónde se posicionó Fidel siempre? Con los pobres, con los que estaban sufriendo, con los que estaban los más... Y esa gente decían, coño, yo quiero ser como ese país que me está vendiendo, me está mandando médicos, me está mandando militares, me está mandando maestros, me está mandando... Nosotros queremos, ese país está bien, ese país está bueno. Aparte me están diciendo, yo veo en la televisión, yo veo en los folletos, en las cosas que me manda, de que si la salud pública, que si la educación pública, y te dice que Cuba era una dictadura, que no sé, que si 20.000 muertos. Y esa gente dan por hecho, no lo investigan. No es su objetivo investigar. No era su interés investigar porque ellos estaban involucrados en sus propios problemas. Por eso es que usted ve que hay muchísimos países del mundo que en su momento, y lo siguen haciendo, siguen apoyando, y mucha gente en el mundo apoya lo que viene siendo Fidel y el legado de Fidel. Pero no entienden, si tú te lograras sentar con ellos y conversar con ellos, te pudieras cambiarle algunas perspectivas. Pero a la misma vez, recuerden que Fidel también te decía, mira, tenemos un grupo de cubanos que vive en Miami, en el imperio, que aprueba invasiones, que aprueba tortura, ¿sabes? Todas esas saltas, algunas cosas reales, otras saltas de mentira, que es el que se le vende al mundo, y esa gente es lo que está escuchando. Pero tú también tienes que entender que mucha de esa gente son antiamericanos. O te vende el discurso antiamericano, aunque tenga un Rolex, y maneja un Mercedes-Benz, y tenga una mansión de millones de dólares, y toda esa pila de cosas. Porque acuérdense que vivimos en un mundo hipócrita, en un mundo de mentira. Tenemos el caso de África, con Nelson Mandela. Usted podrá gustarle o no Nelson Mandela porque era socio Fidel, pero Nelson Mandela no era socialista, no era comunista, nada. ¿Y qué fue cuando salió desde la prisión? ¿Qué fue? A visitar a Fidel y decirle, mi hermano. ¿Por qué? Porque Fidel, en la politiquería, en su eso, llevó a miles de cubanos a África a luchar por la independencia y el fin del apartheid en Sudáfrica. Entonces, toda esa cantidad de negros en África que se sentían que eran oprimidos, y de momento ven un país tan chiquitico del Caribe que viene con sus hombres a apoyarlo, a morir por ellos, ¿qué van a hacer? Póngase usted. ¿Entiende? Por eso nosotros tenemos que entender la lógica, con la lógica que funcionaba Fidel. No quiere decir que Fidel era bueno en Cuba, nunca lo fue. No quiere decir que las cosas en Cuba funcionaban bien. Pero a esa gente no le preocupaba, ese no era el objetivo. Ellos daban por hecho. Porque ellos miraban sus países. Y dicen, en mi país, si yo hago malo, la gente sale para la calle, la gente protesta, la gente en las votaciones me quita. Pero lo que mucha de esa gente no sabía era que las elecciones en Cuba no había derecho, que en Cuba no había oportunidad de libertad de expresión, el que salía a la calle a protestar lo metían preso, lo fusilaban o tenía que irse. Ellos no lo sabían porque no entraban en el detalle. Pero aparte, como en Cuba no había una forma de publicitar eso, no se enteraban. Y cuando se enteraban, cuando salía algo, salía de Miami. Y como ya Fidel se había encargado de envenenar a toda esa gente en contra de ese grupo de cubanos, que ¿cómo le llamaban? Batistianos. Recuérdense de esto, aquí, por eso yo digo, las consignas tienen que parar. ¿Sabes? Le llamaban batistianos. ¿Y cómo asociaban los batistianos? Con gente que tenía miles de fusilados, miles de muertos, que robaban, que le quitaban las propiedades a los pobres. Y eso fue lo que se vendió. Que hay algunas cosas que son reales, otras que son exageradamente mentiras. Pero eso fue lo que vendió Fidel
al mundo entero. Recuérdense que Cuba existe para muchísima gente en este mundo a partir de 1959, porque lo que se hizo antes de 59 todo era malo. Y en eso la dictadura cubana invirtió millones de dólares en publicitar una imagen que era irreal y falsa. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Por eso es que usted ve que para muchísima gente en este mundo, Fidel es un ícono de la lucha, es un ícono del apoyo a los pobres, porque les recuerdo que los pobres son la gran mayoría. Me imagino que el 80, el 70%, el 90% de la población del mundo entero. Y esos pobres ven a Fidel, ven al Che, con esa mentalidad. Y ven, y recuerdo, como les dije ahorita, muchos de los políticos de este mundo, para poder robar, para poder lucrar de la pobreza, lucrar de todo eso, le echan la culpa al imperialismo yanqui. Recuérdense de esto, de todo lo malo que está pasando en su país, como pasa en Cuba, que toda la culpa es del bloqueo, toda la culpa es del embargo, toda la culpa es de las sanciones. Esos políticos en sus países no le pueden echar la culpa al bloqueo, al embargo y a las sanciones porque no existen, pero le echan la culpa a las transnacionales, al neoliberalismo y a toda la porquería vida y por haber. Y eso es a veces donde nosotros perdemos la perspectiva, perdemos la idea. Por eso yo siempre he sido un crítico de mis hermanos cubanos que han apoyado todas las causas injustas de este mundo. Digo, ustedes lo que sin darse cuenta le están dando la razón a Fidel. Cuando tú escuchas a un cubano aquí, no, yo apoyo a Pinochet, no, que yo apoyo a no sé quién, y yo apoyo a dictadores, y yo apoyo no sé qué cosa, y yo apoyo bombardeo. Por eso es que los cubanos de Miami somos detestados en muchísimas partes del mundo, para no decir en todas las partes del mundo. Yo, que he estado en algunos países de Latinoamérica, me ha tocado decir que yo soy cubano, pelado. Porque si digo que soy cubano de Miami, lo único que le interesa es mi dinero, pero soy detestado. Porque se supone que como vivo en Estados Unidos, tengo recursos. Pero soy detestado porque se vendió en muchos de esos países de que los cubanos que se iban eran unos traidores, eran unos mercenarios pagados por la CIA. Y ese discurso en toda Latinoamérica y en el mundo entero ha trabajado muchísimo. Ya digo, en la dictadura cubana se invirtió millones de dólares en llevar ese mensaje. Por eso que en Cuba no hay nada. Por eso que en Cuba todo está destimbalado. Porque para ellos lo único importante era vender ese mensaje de que ellos eran los buenos y que el que no apoyaba el mensaje de él era el malo. Cuando nosotros empecemos a entender todo esto y ver cómo podemos cambiar todo esto, podemos lograr algo. Mientras tanto, seguiremos siendo los mismos cubanos más mirados, los mismos cubanos que apoyan lo que era, los mismos cubanos que apoyan a Trump. Busque la mayoría de los latinoamericanos qué piensan de nosotros con esto de la política de Trump. Dice, ¿cómo ustedes los latinos van a apoyar a Trump, que es un tipo que ha perseguido, que ha denigrado, que ha hablado mal de los latinos? Entonces, quiere decir que nosotros mismos, después de todo, le estamos dando la razón a lo que decía Fidel de nosotros. Usted haga lo que le dé la gana. Yo solamente estoy haciendo un análisis, estoy haciendo una reflexión para que el que quiera entender entienda, el que no quiera entender que no entienda ni cara, y el que quiera intentar cambiar las cosas ya sabe por dónde es el camino, desde mi punto de vista. Ese es el problema que tenemos nosotros los cubanos. Por eso muy poca gente en este mundo apoya a los cubanos de Miami. Y si te pones a ver, todo el que lo apoya, por lo menos de los presidentes de Latinoamérica, cuando eran presidentes, ninguno los apoyó. Todos nos han apoyado después que dejan la presidencia. Porque ya no van a sentir el efecto en las elecciones o en su pueblo por estar apoyando a los que se ha vendido en el mundo entero, que son los malos, que son los cubanos de Miami. Porque usted puede hablar lo que tú quieras del presidente de Colombia, este que es muy famoso, que acabó supuestamente con la guerrilla y todo eso. Sí, pero cuando él era presidente era amiguito de Fidel y le daba las gracias a Fidel. Después que dejó la presidencia, la dictadura y no sé qué, y los cubanos de Miami. Y así podemos ver a un tongón de expresidentes y políticos latinoamericanos. Pero mientras eran políticos, ellos, mira, se callaban la boca y lo que le daban era aplausos a Fidel. ¿No sabe por qué? Porque lo que se vendía en la prensa de sus países era que Fidel los apoyaba, que Fidel era el que mandaba a los médicos, que Fidel era el que mandaba a los maestros, que Fidel era que Cuba era el país soñado. Y ponerse en contra de eso era perder votos, era perder la posición política y era perder dinero. Aunque a lo mejor probablemente en su adentro sabían que lo que estaba haciendo Fidel era mentira. Pero nunca, o muy pocas veces, por lo menos públicamente, nos enteramos de que lo dijeron. Muy poquitos. No podemos contar con estos 3 dedos. Cuando los cubanos entendamos todo eso, veremos
algún cambio en el mundo entero en el apoyo por la lucha de la libertad y la independencia de Cuba. La independencia de esos propios cubanos que están allí, que son un desastre. Pero mientras tanto, sigamos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo que Fidel dijo que hacíamos y que no deja de ser real. El éxito es bastante limitado. Nada, un análisis, una reflexión del protestón cubano.